Unos toques de microfoneo, no importa, no importa. Ahora sí que siempre es interesante ver el backstage, ¿no? Aquí está mi querido, ya lo conocer, biólogo Ricardo Medina Calvario, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, y nos trae un invitado muy destacado que nos honra con su presencia, el ingeniero Julio Valdivieso Rosado, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales AC. Yo desconocía realmente la existencia de un colegio de ingenieros ambientales, y me platica justamente que es una organización, perdóneme, pues sí, relativamente muy joven, y que están pues imbuidos ahora también en los trabajos relacionados con su profesión, pues para hacer realidad aquello ingeniero de, pues que es posible el crecimiento y el desarrollo urbano con sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Muchísimas gracias, ingeniero, muy honrado. Gracias. Mi querido Jorge, como siempre, gracias, buenos días. No, al contrario, siempre interesante contar con personajes como usted que trabajan, abonan con su profesión, sus conocimientos, pues a esta tarea que nos debe de involucrar a todos, ¿no? La defensa del medio ambiente, Ricardo. Claro, y el conocimiento del medio ambiente, porque lo hemos dicho aquí, ingeniero, le agradecemos mucho su presencia. El medio ambiente está primero que inclusive que la humanidad. Así es. Del desarrollo, la economía, la educación, la salud del medio ambiente, pero es un tema relativamente igual que el Colegio de Ingenieros, que ahorita le pregunto, está de moda, es reciente. Y una de las profesiones, Jorge, del público que nos ve, más importantes a nivel nacional es los ingenieros ambientales, que junto con los biólogos, por supuesto, los ingenieros forestales, etcétera, son de las profesiones que están trabajando de la mano con los particulares, la iniciativa privada, el gobierno, en busca de una mejora y de un desarrollo sustentable, una mejora en la conservación de los recursos, pero un aprovechamiento sustentable de los mismos. Así es que en ese sentido, ingeniero, si brevemente nos pudiera comentar acerca del colegio, de la carrera de ingeniería ambiental, cuánto tiempo tiene, el colegio cómo funciona, por favor. Ok, sí, bueno, muchas gracias por invitarnos, gracias Ricardo por la invitación que hiciste al colegio, tú siempre atento con nosotros, agradecemos esa relación biología-medio ambiente, que pues siempre ha existido, como dice Ricardo, ¿no? Desde antes que existiera la humanidad, bueno, ya estaba el medio ambiente, nosotros ya nos incrustamos y ya se conformó el medio ambiente del ser humano. Así es. El Colegio de Ingenieros Ambientales se creó por iniciativa del gobierno en el año de 1974. En 1974 se creó la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo pertenezco a la primera generación. De hecho, me inscribí en noviembre del 74 y salió la primera generación de ingenieros ambientales. En 1980 salimos aquella vez cinco ingenieros ambientales de la UAM. Pioneros. Bueno, sí, pioneros, pero muy poca gente, no sabíamos dónde íbamos a trabajar. Siempre les platico a la gente cuando doy mis conferencias que aquella vez la gente creía que los ingenieros ambientales arreglaban un ambiente por ejemplo para fiestas, cosas así, ¿no? Digo, había mucha sí, claro, desorientación en cuanto a la carrera. Claro. Y todavía hasta 1996, 16 años después, apenas había en el país algo así como 106, 120 ingenieros. Muy pocos ingenieros, 16 años después. La gente no conocía la carrera, a pesar de que ya después de que se creó en la UAM empezaron a salir escuelas que ya impartían la carrera de ingeniería ambiental. Y otras instituciones. Sí, por ejemplo Zacatecas, por ejemplo Aguascalientes, que ya empezaron a crearse la carrera, pero había muy pocos, no había una inclinación de los estudiantes a estudiar la carrera. Sí, pues siempre las carreras más demandadas, pues las de siempre. No había demanda, entonces, no sabían. Yo cuando entregaba mi cédula profesional, cuando andábamos buscando empleo o entregábamos a algunos clientes que querían que hiciéramos algún trabajo,
y veían nuestra cédula ingeniero ambiental, oiga, ¿dónde se estudia? ¿Y dónde estudia? Entonces era muy raro, ¿no? Sí, claro. Y todavía en algunos lados, es raro, en Chiapas, por ejemplo. Como el tema mismo, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, acabamos de abrir la seccional de Chiapas. Y hay mucha gente en el estado que no conoce la carrera. Sí, nada más. Lo que me decía el delegado allá de Chiapas, que decía, aquí casi no nos conocen. Por eso la gente no contrata ingenieros ambientales. Bueno, ya estamos allá. Ok, regresamos. En el año de 1996, por iniciativa de 106 ingenieros ambientales, se creó el Colegio de Ingenieros Ambientales. Ya era una necesidad, de organizarnos, pues uno, para que la gente nos conociera, quiénes éramos los ingenieros ambientales y qué era lo que hacíamos. Y la otra era para que nosotros como una especialidad nos aglutináramos para, pues, defender nuestros derechos, darnos a conocer, intercambiar certificar peritos, certificar profesionales, intercambiar conocimientos, exactamente, crear nuestros grupos y contactarnos entre nosotros. Los especialistas en agua, pues andábamos, todo el mundo andaba disgregado, los de aire, pues uno por allá, otro en el norte, otro en el centro, andaban haciendo análisis de aire en Sinaloa, por ejemplo, y esos no se conocían con los de la metrópoli. Bueno, entonces se creó el colegio por iniciativa aquella vez del primer presidente, que es el ahora doctor Rodolfo Lassi, que fue el que creó el colegio. Él empezó haciendo todos los trámites con los que estábamos, ¿no? El que es el actual subsecretario de Planeación de la Semarnat. Es el actual subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Ok, entonces empezó el registro de los ingenieros. ¿Por qué se creó el colegio? Porque no había peritos, por ejemplo. Los peritos, de acuerdo con la Ley General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, los peritos solamente pueden ser certificados y autorizados por un colegio. Y yo un perito en ingeniería ambiental, pues lógicamente tenía que ser un colegio de ingenieros ambientales que no existía antes. Entonces, a partir de 1996 se empezaron a crear los peritos en ingeniería ambiental, se empezaron a crear las especialidades, se empezó a incidir en las escuelas, se empezó a incidir con los jefes de las carreras. Y ese objetivo pues ha rendido sus frutos. No somos muchos los peritos del colegio. Llegamos a 44, 45 peritos que estamos realmente activos, pero peritos en las áreas de la ingeniería ambiental. Ese fue uno de los objetivos. El otro objetivo es, bueno, como nosotros como ingenieros ambientales teníamos que trabajar en el área, había muchas cosas que se desconocían. Y como dijiste tú hace rato, intercambiar conocimientos. Entonces, a veces nos pedían un trabajo y bueno, andábamos buscando quién lo hacía. Y en el colegio, precisamente, uno de los objetivos es que nosotros nos reunamos para intercambiar impresiones, intercambiar conocimientos. Hagamos los trabajos que sean necesarios para la mejora del ambiente o los que nos pidan, tanto las autoridades como la iniciativa privada. Pero ya tienes con quién discutir y con quién dilucidar aquellos problemas que salían con respecto a la contaminación del agua, a la contaminación del aire, a la basura, que era y es todavía un problema. La basura no se ha resuelto, como no se ha resuelto tampoco la contaminación del agua. Así es. Pero estamos a buen nivel. ¿Cómo se insertan los ingenieros ambientales? O sea, el conocimiento de manera general hace que ustedes se inserten en la variable ambiental, en el gobierno, etcétera, pero para la gente que nos ve, porque nos han preguntado, hablando de carreras, dónde estudian los hijos, etcétera, yo creo que el ingeniero ambiental tiene una buena posibilidad de insertarse en la problemática ambiental. ¿De qué manera lo han hecho? Bueno, nosotros nos hemos insertado en esa problemática merced a los conocimientos que adquirimos en la universidad o en las escuelas donde se imparte la carrera. Vamos a suponer, hay un problema de descarga de aguas residuales muy contaminadas en el centro del país o en el norte del país. En la preparación de un ingeniero ambiental intervienen muchas especialidades. Un ingeniero ambiental especialista en aguas residuales debe de ser capaz de hacer los primeros muestreos y análisis al agua para que nosotros
seleccionamos los parámetros que van a servir para el diseño de una planta de tratamiento. Somos capaces de hacer el diseño de la planta de tratamiento con el apoyo de los biólogos, ¿no? Claro. Con el apoyo de los biólogos. Somos capaces de diseñar la planta de tratamiento, supervisar todo el proyecto ejecutivo desde la construcción, desde el análisis estructural, eléctrico, mecánico, suelo, todo el equipamiento y seleccionar lo mejor que se pueda del equipo. Después la operación y mantenimiento de las instalaciones, claro, la construcción, y cada una de esas etapas debe de estar bien hecha. Yo siempre le comento a los muchachos, primero tienen que hacer un proyecto básico, luego un proyecto ejecutivo. Si el proyecto básico está mal, el ejecutivo va a estar mal, y de ahí en adelante todo va a estar bien. Si está bien, de ahí en adelante todo va a estar bien. Entonces, el proyecto ejecutivo se le sigue la construcción, luego el equipamiento, luego la operación y mantenimiento. Esa es la forma en la cual nosotros incidimos para resolver los problemas de medio ambiente. Por ejemplo, una situación de contaminación atmosférica, de emisiones de gases en una empresa. Yo me acuerdo muy claramente de una empresa, sin decir nombres, que emitía compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera en una zona industrial del centro del país. Y yo les decía, ¿por qué no ponen ustedes un recuperador de esos compuestos orgánicos volátiles? Claro. Es que es muy caro, cuesta $1 millón, ya lo habían cotizado ellos. Digo, pero es necesario. Y yo insistí en que se hiciera la instalación. La instalación se hizo, y como al año llegó el representante de la empresa conmigo: oiga, ¿cuánta razón tenía usted? Fíjese que invertimos $1 millón, se hizo el proyecto de recuperación de esos vapores, y en un año recuperamos el costo, porque mucha materia prima se escapaba por esas emisiones. Claro. Y ahora se recupera, y ellos en un año recuperaron el costo de ese sistema de control. Sí. Esa es la forma en que nosotros incidimos tanto en el gobierno, por ejemplo, con la elaboración de las normas. El Colegio de Ingenieros Ambientales tiene un área de normatividad, y esa área de normatividad está en constante comunicación con el gobierno, con la Semarnat, con la Sectur, con el INEC, con las diversas entidades que hacen la normatividad. Ahorita la Agencia de Seguridad Ambiental, estamos participando ahí activamente, tenemos un representante, 2 representantes, participamos en la Secretaría de Educación Pública también con la normatividad, participamos directamente con el reglamento para la certificación de peritos, que ya viene muy fuerte. Y los únicos que van a certificar peritos y van a certificar profesionales van a ser los colegios. Claro. Colegios de biólogos, colegios de civiles, colegio de ingenieros mecánicos, colegio de ingenieros ambientales. Solamente los colegios. Tienen, perdón, Richard, mucho intercambio también a nivel internacional con organismos similares, ¿no? Hay muchas de las normas que han traído también, ¿por qué no decirlo? Luego se sataniza a ciertas empresas extranjeras como la automotriz, ¿no? Y son de las primeras que también han puesto el dedo en la llaga, y son las que han, digamos, traído esta revolución en lo que son las empresas socialmente responsables, ¿no? Como decía, de esta empresa, en las que se dan cuenta que es mejor aprovechar muchas veces esos mismos desechos para su propio beneficio y para beneficio del medio ambiente y las comunidades. Tienen, me imagino usted, mucho intercambio con este tipo de empresas y con otros especialistas a nivel internacional, ingeniero. Tenemos mucha relación con organismos internacionales. De hecho, el colegio acaba de terminar un estudio de biomasa para ser utilizada como energía, como energético, pues en las instalaciones industriales o donde sea necesario. Acabamos de terminar también un estudio que se llama Agua y Energía, donde participó un perito del colegio. Ese estudio se hizo en 2 etapas y se hizo con la Embajada de Gran Bretaña. Actualmente también tenemos mucho contacto con los países de la Alianza del Pacífico y vamos a financiar, por decirlo así, un estudio en una laguna, la laguna de Catemaco, que es donde tenemos nosotros muy presente la cuestión de la contaminación bastante fuerte en la laguna, y bueno, ahí está contaminada la laguna. Van a venir estudiantes jóvenes de Perú
Ajá. de Colombia y de Chile, Ah, mire qué y bien. participar con los de México. ¿Esa contaminación de Catemaco es porque por la industria petrolera, básicamente? No, esa contaminación viene ya de hace muchísimos años. Por Ah. ejemplo, y no se ha atendido debidamente. Es la Aguas contaminación negras. de las aguas de la población. Aguas negras. Las aguas negras, las aguas residuales del drenaje que van a Ah, dar mire. directamente sin Claro. ningún tratamiento a la laguna. Se hacía por años, incluso todos en los las poblados zonas aledaños. hoteleras, ¿no? ¿No? Y son Sí. metros cúbicos anuales, miles. Qué barbaridad. Todas las poblaciones aledañas ahí descargan sobre la laguna. Pero es más grave la situación de los agroquímicos que utilizan los Claro. agricultores Y finalmente de las alrededor. aguas negras pues es materia Cuando orgánica, es- ¿no? Cuando están utilizando los agroquímicos, bueno, los agarran, lo tiran a las hojas, al suelo y no pasa nada. Pues se contamina el suelo. Pero cuando llueve, los lixiviados, o sea, todo lo que escurre, se va a dar a la laguna. Como los basureros. Sí, y están acabando con las Y- especies endémicas, las de la laguna. O un caso Qué particular, barbaridad. hablando de contaminación de agua rápidamente, Jorge, quisiera, ingeniero, que nos platicara un poquito brevemente acerca de la participación. Hace 2 años, recordaremos, hubo un derrame de compuestos tóxicos en una minera en Sonora, y claro. el colegio tuvo participación. Ahí vemos una importancia y una fuerza que tienen estos profesionistas Ah, qué bien, de ingeniería claro, sí. ambiental. ¿Y de qué manera participaron, ingeniero? Bueno, participamos nosotros con los estudios técnicos de las descargas. Ujú. Se hicieron análisis, se hicieron muestreos, se hicieron propuestas para paliar la contaminación que se provocó en el río. Ujú. De hecho, nosotros estuvimos supervisando los trabajos de las instalaciones de los tinacos, estuvimos supervisando que se hicieran bien los muestreos. Ahí estuvo una persona del Colegio de Ingenieros Ambientales, pues aportando nuestro granito de arena, Claro, cómo se fue para dando que esa la contaminación limpieza, pues ¿no? no de- llegara a mayores, ¿no? del afluente, Y ¿no? bueno, afortunadamente eso ya terminó, digamos, Quedó la subsanado. primera etapa. Ahorita está en la etapa de control. Ujú. Todavía sigue se el controló problema. la descarga y todo. Y bueno, esa es la participación que tuvimos nosotros en ese evento de descarga del río Sonora. Y que vemos Sí. la importancia de la participación de la sociedad civil, Claro. porque no quedó en una empresa que cometió errores, viene esta catástrofe ambiental, pero que bueno, y que no se pone un curita. No es tan sencillo. En las cuestiones ambientales, el ingeniero estará de acuerdo No, la en que no se remediación. puede llegar en muchos casos a poner un curita, como Sí. decía, y ya queda resuelto. Sino son procesos, porque intervienen seres vivos, Claro. intervienen cuestiones dinámicas como son los ecosistemas, Sí. en donde no se puede llegar con una solución puntual, sino es un trabajo de tiempo. Sí, nosotros confiamos mucho en la regeneración natural. Ujú. Los ríos tienen una regeneración natural y todos los ríos van a dar al mar. Y en el mar pues hay una dilución bastante fuerte de toda la toxicidad. No solamente las empresas, digamos, contaminan. Digamos, todo el drenaje, por ejemplo, del río Lerma, De por las decir algo, descargas, que empieza desde el Estado de detergentes. México, interviene parte de Querétaro, parte de Guanajuato, pasa por Michoacán, un poquito, Jalisco, y luego descarga en el mar. Toda esa contaminación va a dar al mar y en el mar se diluye. Eso es lo que nosotros llamamos, bueno, la regeneración natural. En el río hay una regeneración natural. Nosotros estudiamos las fórmulas en las cuales si hay una descarga de materia orgánica en determinado punto de un río y sabemos la concentración de esa descarga, nosotros podemos predecir por medio de cálculos de ingeniería en qué punto ya está regenerado el río. Pues si es descarga orgánica, si es Claro. tóxico, si es bueno, ya es Sí, un siempre poco los más procesos difícil, de ¿no? remediación pues, son largos, ¿no? Exactamente, son largos. Pues ingeniero, qué interesante conocer la existencia de este colegio de ingenieros ambientales, la profesión, sobre todo para muchos jóvenes hoy que están muy interesados también en el estudio de cómo ayudar al medio ambiente. Hay muchos jóvenes realmente preocupados, ocupados. Tú aquí nos has traído muchos jóvenes, jovencitas también muy metidas en el tema del medio ambiente. Sí. Y para todos ellos, pues que sepan que hay esta vía, Esta opción de estudio. esta opción de llegar a interesarse en esta ingeniería ambiental,
que no se dedica a organizar pachangas, que parece que nos pintamos solos, bueno sería, ¿verdad? Eso puede ser muchos años. Sino precisamente a contribuir junto con muchas otras disciplinas, como aquí nos lo ha dicho el ingeniero y el biólogo, a seguir pues tratando de remediar o de amortizar ese impacto de la actividad humana en nuestro entorno. Ni modo, pues estamos aquí, hay que somos agentes contaminantes, ¿no? Pero hay que hacerlo de la mejor manera posible, y para eso, pues, hombres y profesionistas como mi querido Ricardo Medina y el ingeniero Julio Valdivieso Rosado, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales AC. Es un placer y un gusto conocer gente que hace... Gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. dedica a estas profesiones tan vitales para nuestro Así entorno, es. como la de mi querido Ricardo Medina. Jorge, Ya sabe, gracias. temas siempre Gracias interesantes. a todos. Al contrario, gracias a ustedes, queridos amigos. Vamos un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.